¿Qué tal, arquitectos? Buenas tardes. Vamos a continuar con este curso básico, con este curso sencillo, para que empecemos a mejorar este ejercicio que viene siendo la perspectiva, el concepto, el sketch, todo aquello que se dibuje. Antes de empezar a plasmar cualquier idea, de empezar a plasmar cualquier concepto, de empezar a dibujar, de empezar a hacer todo esto que viene siendo un poco más gráfico, hay que tener en cuenta algo muy importante. Esto es que mi dibujo, mi concepto, lo que yo vaya a dibujar, llame la atención o esté bien enfocado o esté bien posicionado o tenga una buena composición. Yo lo llamaría mejor o el término o el concepto que más se podría acercar es el término composición, que tenga una buena composición dentro de mi lienzo, ni siquiera mi volumen, dentro de mi lienzo, que tenga una buena composición, ¿vale? ¿Cómo voy a yo a lograr esta buena composición, este buen enfoque o esta buena atención de mi concepto? Voy a emplear yo una regla que se llama regla de tercios. Esta es una regla muy conocida en algunas materias como fotografía, como cine, en este caso, bueno, en el render. Yo la utilizo en la perspectiva. ¿Esta regla en qué consiste? Bueno, consiste en dividir mi lienzo en como tal, tres líneas o tres partes, que vienen siendo tres partes horizontales y tres partes verticales. Yo me voy a apoyar de las guías que están aquí en la cámara, con lo que estoy grabando, pero antes recuerden empezar a trazar ustedes el margen. Es importante siempre que tengan ustedes un margen dentro del lienzo. En estos primeros ejercicios o en este primer curso como tal se va a estar trazando, va a ser de forma gráfica, así como todos estos trazos que voy a emplear el día de hoy. Sin embargo, más adelante, ya en composiciones o en láminas, quizás no va a ser tan importante que lo pongan gráficamente, sin embargo sí tiene que estar. En ese caso, bueno, pues ya sería de forma más simbólica. En este caso o en esta lámina va a ser de forma gráfica, que quiere decir, bueno, pues que lo vamos a dibujar. Se va a ver, ¿no? Se tiene que ver el margen. Recuerden que el margen es importante para no dibujar hasta acá, ¿no? Para no hacer la perspectiva ya hasta estos finales o hasta estos finales, porque se llega a ver un poco feo, ¿no? Se llega a percibir un poco feo, fuera de como de planeación, ¿vale? Lo siguiente que voy a hacer después de plantear yo el margen va a ser dividir de forma horizontal y de forma vertical mi lienzo en tres partes, de preferencia que sean tres partes proporcionales. Yo, como les comentaba, me voy a apoyar o me apoyé de las líneas guía que tengo en el celular y voy a trazar esta primera línea horizontal, esta segunda línea horizontal, esta línea de aquí en vertical y esta línea de aquí en vertical, ¿vale? Teniendo yo esta proporción o estas proporciones, voy a encontrar lo que vienen siendo, o a lo que yo le llamo, los puntos de tensión visual. Esos puntos de tensión visual van a ser estas intersecciones. Este punto de aquí, este punto de aquí, este punto de aquí y este punto de aquí. Le voy a poner punto tensión visual. En su caso, también voy a encontrar líneas de tensión visual, que puede ser cualquier línea, ya sea en sentido vertical o en sentido horizontal. También voy a encontrar a lo que yo le llamo espacios o franjas de tensión visual, que puede ser como tal todo este espacio de aquí, o puede ser como tal todo este espacio de aquí, ¿no? Que yo voy a poder utilizar. O puede ser todo este espacio, o todo este, o una sola parte, ¿no? Esto nos va a ayudar a nosotros a empezar a plantear nuestras perspectivas con composición, como si le tomáramos una foto a la imagen que está en nuestra cabeza y la acomodáramos bien, o como si fuéramos fotógrafos, viéramos un concepto, una fachada, y le vamos a dar una buena composición para que se vea un poco más atractiva, más estética en cuanto al lienzo. Ahora, ¿cómo funcionan estos puntos, estas líneas, estos espacios? Van a funcionar a partir de yo enfocar
como tal o enfocar los elementos, en este caso los volúmenes, dentro de cualquiera de estos puntos de referencia o puntos claves de atención. Por ejemplo, si yo quisiera trazar una perspectiva vista peatón y quiero enfocar mi elemento aquí, puedo utilizar esa línea y ese punto de tensión visual para que esté bien posicionado o para que tenga una proporción mi volumen respecto a mi lienzo. Si yo quisiera, por ejemplo, trazar algo más horizontal, una fachada más horizontal, quizás me apoyaría de este espacio, de esta línea, y trazaría mi elemento en esta forma. Quizás ahí en esa línea, sobre esa línea, puede ir quizás incluso dentro de la línea de esta forma, o puede ir incluso dentro de los espacios, ¿no? Todo con el objetivo de que estas proporciones o estas perspectivas comiencen a llamar la atención. Por ejemplo, yo voy a trazar este elemento que está aquí, me gustó, voy a trazar mi línea de horizonte. Vamos a ver en el próximo video cómo emplear incluso esta retícula para ubicar mis líneas. Y voy a imaginar que voy a trazar una perspectiva, ¿no? Con mis dos puntos de fuga dentro, para que se vea un poco más dinámica. Mi elemento está ahí, en este caso está sobre la línea de tensión visual, el punto de tensión visual, y quiero incluso que atraviese hasta este punto y hasta esta línea. Entonces, si se dan cuenta, no estoy trazando como tal algo ahora sí que como en donde caiga, ¿no? Sino que estoy teniendo una planeación previa de la ubicación de mis volúmenes, incluso antes de lo conceptual o de todo esto, ¿no? Quiero que se vea por ahí, quiero que este volumen o este elemento que está un poco más en posición de soporte esté dentro de esa otra línea, quiero que este elemento que va a ser quizás el protagonista esté exactamente en el punto o que abarque un poco más de ese punto. Quiero que aquí abajo, en esta otra línea, exista otro elemento que me esté dando a mí hasta acá. Y quizás ocupar ese espacio para tener como tal una buena composición, ¿vale? Este ejercicio es de forma simbólica, o en este caso gráfica, perdón. Esto es en forma gráfica. Sin embargo, cuando empiecen ustedes a trazar elementos, volúmenes, formas, hay que tenerlo de forma simbólica, lo que vienen siendo estas líneas, estos puntos, siempre en su lienzo, ¿vale? ¿Para qué? Para que tengan una buena atracción o tengan una buena estética de composición del volumen, sin importar si el volumen está muy complejo o muy simple, ¿no? Sino para que de entrada tengan una buena composición del lienzo, o en este caso de la forma. Por ejemplo, esta figura, la imagino ahí, con un soporte que está ahí, con un soporte que está aquí, con ese soporte que está ahí y con ese soporte que está ahí. Y lo demás, bueno, pues ya será vegetación, quizás alguna ambientación, otro edificio que está ahí cerca, ¿no? Es importante, entonces, que contemplen siempre los tercios, ¿vale? Esto primero como en composición de nuestro lienzo. Ahora, teniendo estos lienzos como tal ya dados, o estos lienzos como tal ya explicados, voy a ubicar yo tres perspectivas, o vamos a ver en este curso básico tres tipos de perspectivas, que va a ser una perspectiva a vista peatón, y voy a ocupar cada uno de estos lienzos para ir ubicando estas perspectivas. Una perspectiva peatón o a 1.50, que es más común. Una perspectiva interna y una perspectiva aérea. Vamos a tener tres tipos de perspectiva. Perspectiva peatón a 1.50, perspectiva interna y perspectiva aérea. Para yo ubicar estas tres perspectivas y empleando aún estas divisiones o esta primera composición, yo voy a definir que para ubicar las líneas de horizonte
voy a ocupar cada uno de estos tercios. Por ejemplo, si yo quisiera una perspectiva peatón, me apoyaré, en este caso si le pusiéramos un número, del primer tercio, segundo tercio, tercer tercio, me voy a apoyar de este tercer tercio que está en la parte inferior para ubicar mi línea de horizonte, ya sea en el tercio o dentro de este espacio. Eso dependerá obviamente de si quieren que se vea más volumen o más piso, ¿no? Por ejemplo, si yo ubicara mi línea de horizonte aquí, tendría poca superficie para plantear piso, quizás para un landscape o para unas jardineras o para quizás algún detalle que tengo en el piso. Sin embargo, tengo más espacio para mi volumen. Le voy a poner aquí línea de horizonte. Si yo la planteara exactamente en este tercio, que es aquí, entonces vemos que tenemos más espacio para dibujar o para plantear quizás algún espejo de agua, alguna jardinera, algún elemento más en el piso, pero tengo menos espacio para mi volumen. Esto en la perspectiva peatón de 1.50 uso el tercer tercio, que viene siendo esta parte. En la perspectiva interna voy a ocupar este tercio, el tercio del centro. Lo más frecuente y lo más casi siempre viable es que ubiquemos esta línea de horizonte al centro para tener la misma proporción, por ejemplo, de plafón, que viene siendo esta parte, y de piso, que viene siendo esta parte. O en su caso, si queremos más plafón, bueno, pues la dibujamos más abajo, línea de horizonte. Entonces tenemos más área de plafón o más área de cielo y menos área, de piso. Por último, en la perspectiva aérea, utilizaré el primer tercio. Dentro de este primer tercio, dentro de este espacio de primer tercio, voy a ubicar yo una línea de horizonte, dependiendo, por ejemplo, si quiero más paisaje, en este caso quizás la ponga ahí, y planteé más paisaje en esta parte, y esta parte vendría siendo para mi elemento, o si quiero menos paisaje, bueno, pues la planteo más arriba, de esta forma, y ahora tengo como tal más superficie para el piso, ¿vale? Bueno, en este video no, lo vamos a ir desmenuzando ejercicio por ejercicio para que lo vayan teniendo en cuenta. Sin embargo, con este primer acercamiento es importante que lo tengan un poco más asimilado para que después lo podamos ir utilizando. Entonces, haciendo un resumen, es importante que tengan ustedes siempre dentro de su lienzo una proporción de tercios, que es la que más comúnmente se maneja o es la que más fácil se puede empezar a aprender a manejar. Que definan que cada línea o cada tercio de estos volúmenes o de estos espacios nos va a servir para un tipo de perspectiva. En el primer tercio, recuerden, perspectiva aérea. Segundo tercio, perspectiva interna. Tercer tercio, perspectiva vista peatón. Tengan también en cuenta que pueden utilizar los puntos de tensión visual, que son estas intersecciones, para ir planteando volúmenes. Pueden ir utilizando también estas líneas de tensión visual para ir planteando volúmenes. Pueden ir utilizando estos espacios de tensión visual para ir planteando volúmenes. Todo con el fin de tener una buena representación, una buena proporción, una buena estética, independientemente ahora sí de lo que viene siendo el concepto, la idea, la forma, ¿vale? Iremos desmenuzando o iremos explicando cada uno de estos tercios con algún ejercicio práctico para que lo podamos entender de mejor forma, ¿vale? Esto sería todo en esta sesión de hoy o en este video de hoy y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego, arquitectos.